Martes 21 de mayo de 2024. Emisión número 548 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El episodio que analizaremos hoy se conoce en algunos anales de la historia con el nombre del combate o la batalla de las avispas y ocurrió en la zona rural del municipio de Albania, Santander, en límites con Boyacá, el 18 de abril, durante 2 días, 18 y 19 de abril del año 1960. Es una historia que ha sido desfigurada, inclusive personas desconocedoras de la institución y habladores por hablar se han atrevido a decir que fue un combate de un batallón contra un solo hombre, entre Efraín González, y eso no es cierto. Lo que vamos a ver aquí es la evolución de unos acontecimientos eh, que son en cierta forma parecidos al final que tuvo el bandido en Bogotá, donde también fue rodeado por un grupo numeroso de soldados, y esta vez, la segunda vez sí cayó. Pero 5 años antes hubo un cruento combate que parece como sacado de una película de ficción, en la cual sí hubo una cantidad de soldados que se enfrentaron y el delincuente causó varias bajas con su cuadrilla a los soldados e inclusive escapó. Y ahí fue el momento que parte su historia en dos, y que comienza la gente a hablar un poco de sandeces y de ridiculeces tropicales, que era que el bandido se convertía en matas de café, que se convertía en el arco iris y que iba su cuerpo girando y cambiando de colores y que era un espectro que asustaba a todo el mundo, que revivía muertos, no dicho, toda una leyenda de ficción para hacer famoso este delincuente Efraín González Telles. Entonces, entremos en materia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quién fue Efraín González Telles, alias Hermano Juanito o Siete Colores? Pues mi coronel, en su momento y aún en los medios académicos y de ficción literaria y de apasionamientos que nunca han estado exentos en la vida nacional, se le ha puesto de las dos maneras, ¿no? Como el peor bandido y también como el Robin Hood. Lo cierto es que se trajo a Colombia por algún intelectual, se trajo la argumentación del bandolerismo social, de una especie de bandolerismo en el cual ya los bandidos no eran simplemente identificados con un color político, sino que se identificaban con las necesidades sociales de las poblaciones y hacían parte de la defensa de una comunidad grande. Eso producto de las masacres que se cometieron en la violencia tripartidista fue tomando fuerza. Entonces, la familia de González Telles había sido perseguida en Santander por los liberales cuando subió a la presidencia el señor Olaya Herrera. Por esta razón tuvieron que dejar su tierra y desplazarse hacia el departamento del Quindío, o actual departamento de Caldas, corrijo, al departamento de Caldas y la parte del actual departamento del Quindío, se desplazaron hacia allá y ahí vivieron. Este muchacho creció, llegó a ser soldado y luego cabo del ejército, muy inteligente, muy hábil, muy diestro en muchas actividades, y fue escogido para un curso de enfermería en el cual se destacó y se convirtió en un enfermero del Ejército Nacional. Sin embargo, dentro de su historial personal, él había querido ser sacerdote y usualmente cargaba en el cuello de él, pendían varios escapularios, en las muñecas de las manos, los tobillos, el bolsillo cargaba imágenes y estampas de distintos santos y curiosamente rezaba mucho. La familia también de origen conservador eran muy rezanderos, pero no tuvieron
el dinero para incorporarlo al seminario y parece que en la zona había mucha competencia de sacerdotes, de aspirantes a sacerdotes, y entonces no lograron, y él guardó hasta el final de sus días ese especie de amor y odio con la Iglesia Católica por no haberlo eh, incorporado desde joven al sacerdocio. Y se dice, por ejemplo, que muchos de los crímenes que cometió antes de disparar a las víctimas le amarraba al fusil o al arma que tuviera un escapulario en la punta y obligaba a las víctimas a besar el escapulario y a pedirle a Dios por su futuro. O sea, era una persona de unas aberraciones rarísimas. Eh, Estando en el ejército, se contactó con la banda de Jair González, que era un delincuente muy conocido de filiación conservadora, de quien ya hemos hablado aquí. Anduvo mucho tiempo con otro que le decían Juano, Juan Betancourt, entre el norte del Tolima y el departamento actual del Quindío. Ese tiempo era oriente de Caldas todo. Y allí se comprometió con él de tal manera que comenzó a robarse las municiones y las armas del cuartel donde trabajaba y se las llevaba al señor, al delincuente conservador. Entonces, pues fue descubierto lógicamente por sus superiores y antes de que lo encarcelara por los delitos cometidos, se voló del ejército y se incorporó al grupo de Jair González y se declaró una guerra a muerte con el que está aquí abajo, con Teófilo Varón, con Teófilo Rojas, corrijo, alias Chispas, eh, y se anunciaban los dos que se iban a matar, pero nunca se encontraron. Entonces era más de bla, bla, bla. Ambos eran un par de delincuentes peligrosísimos y se mandaban amenazas, pero no pasaban de las amenazas. Y mientras tanto sus cuadrillas asesinaban gente que daba miedo. Estando en esas, pues ya estaba plenamente identificado y su familia, obviamente presionada por las autoridades porque le servían de cómplices a este sujeto, recibió la notificación de su tierra natal en Puente Nacional que un bandido de apellido Bernal, de filiación liberal, estaba persiguiendo a los conservadores en esa región. Y pues el Partido Conservador, que jugaba las dos cartas como jugaban los políticos siempre, de decir una cosa y hacer otra, le ayudó a que se trasladara a Santander con una cuadrilla de bandidos y que se ubicara sobre el occidente de Boyacá, donde había bastante dinero por las esmeraldas, lo cual le llamó la atención al bandido, y que ahí financiaría su guerra contra el Estado, contra los liberales, contra el que fuera. Entonces la fama de este bandido ya iba creciendo. Eh, el Partido Conservador, en esa doble moral que han tenido los políticos de todos los lados, hablaba públicamente de que apoyaba plenamente las decisiones del gobierno de Lleras. Ya lo sabemos, más por desprestigiar a Rojas Pinilla, que realmente está buscando la paz de Colombia. Y Lleras hablaba de que estaba pacificando el país, pero su énfasis era el Tolima, donde Chandía quería hacer su campaña política. Realidades de apuño. Y fuera de eso, la Embajada de Estados Unidos ayudándole al señor Lleras a presentarlo como el héroe del planeta. Mejor dicho, era la Madre Teresa de Calcuta con todas las soluciones para el planeta. Y aquí en Colombia la guerra estaba desangrando, pero no importa. La revista Time, el New York Times, el Departamento de Estado, todos ponían a Lleras Camargo como El Salvador solamente para dar la apariencia de que Colombia había fluido la democracia después de una dictadura. Entonces, eh, este bandido se asentó allí en la región de Santander y comenzó a delinquir de una manera aterradora, porque lo financiaban los esmeralderos, y conoció a otro delincuente muy conocido en el ámbito de las noticias nacionales que lo llamaban el Ganso Ariza, a quien de una vez nombró de segundo, y la familia entera de González, los primos y los hermanos, terminaron directa o indirectamente vinculados a la cuadrilla. Entonces cometió algunos crímenes, unos de esos, o asesinatos de unos soldados y de otras personas, y entonces fue localizado por un informante del ejército en
el municipio de Albania, en la zona rural, en límites con Boyacá y Santander. Como las jurisdicciones en ese tiempo eran tan complejas, si lo son aún todavía, como se dice en esa época, para los jueces, entonces lo que se armó allí fue un enredo de que todos querían figurar, pero ninguno quería responder. O sea, todos querían aparecer como que era la autoridad civil que participó en la muerte de Efraín González o la captura, pero ninguno quería responder por la solución a los problemas. Típico de nuestra politiquería. Lo cierto es que allí fue ubicado y dejamos hasta ahí la historia del hombre porque ahí ocurre la famosa batalla de las avispas de la que vamos a hablar hoy, o el famoso combate de abril del 60. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue o cuál era el cuadro sinóptico de la violencia tripartidista en Colombia a mediados de abril de 1960? Entonces, antes de retomar la historia del bandido, porque la dejamos en un punto interesante, miremos qué pasaba en todo el país y cómo estaban sucediendo las cosas. Ya lo tenemos claro por ahí, anteriores episodios, que Tolima, parte del oriente del Valle, Cundinamarca y el norte del Huila, el occidente del Meta, ya estaban infestados de guerrillas liberales y comunistas y que la mayoría de los liberales estaban siendo cooptados por el Partido Comunista y otros estaban uniendo a los grupos del General Peligro y de Mariachi y estaban reeditando la violencia entre limpios y comunes de los años 50. En el Valle, en general en todo el departamento centro del Valle, el mismo oriente y el suroccidente del departamento del Valle, el fenómeno era que estaban distribuidos geográficamente en los 4 puntos cardinales, liberales, comunistas y conservadores. Fue quizás el departamento que, además de ser el germen de muchas de estas violencias, los tuvo casi todo el tiempo de esa violencia tripartidista presente en su territorio. En otros territorios como el Tolima y el Huila fue más de liberales y comunistas, en Cundinamarca también más de liberales y comunistas como lo veíamos, pero aquí en el Valle y el sur, centro de Caldas, sí fue repartido entre los tres. Eh, ya lo decíamos, la doble moral del señor Lleras Camargo, un habilidoso político de una facilidad de expresión importante y apadrinado por la Embajada de Estados Unidos y por el Departamento de Estado, logró jugar con muchas cartas y terminó convenciendo al país, más bien iletrado en temas políticos y poco profundo en el análisis, que él era una salvación. Y hasta el día de hoy, ya veíamos cuando el abogado Ugano hizo el análisis del discurso del Patria, cómo manipuló la esencia de las fuerzas militares a su favor y después cómo manipuló el tema de la democracia y la libertad, echándole todo el agua sucia al gobierno de Rojas Pinilla con el maridaje del periódico El Tiempo, cree que le servía de multiplicador, mientras en realidad estaba haciendo politiquería en forma descarada. Parece que el periodo que ocupó como secretario de la OEA, luego de haber sido presidente prácticamente de facto en Colombia, que nadie lo eligió, sino lo pusieron ahí por los problemas que tuvo López Pumarejo. Entonces parece que esos dos eventos lo pulieron muchísimo y luego el acuerdo descarado que hizo con su archienemigo conservador eh, Gómez para repartirse el poder, lo, lo catapultaron allá en los pasillos del Congreso de Estados Unidos, donde todos los políticos corruptos del continente van a hacer lobby cada vez que llegan a ese país. Todos estos hechos fueron el preludio del incremento de la violencia en el sur del Tolima. Recordemos que termina el gobierno de Rojas, la Junta Militar, y en el sur del Tolima hay problemas. No vamos a decir que no lo sabía, claro que lo sabía. Y estaban presentes todos esos bandidos liberales y comunistas ahí haciendo sus pinitos de violencia para lanzarla luego en el gobierno de Lleras. Pero la actuación en general era el preludio de lo que vendría después hasta con el nacimiento de las FARC, ¿no?
Se comenzó a destapar en ese tiempo que eran nexos nacionales e internacionales de esas bandas criminales con traficantes de armas y con políticos de varios países. Se señalaba mucho a Víctor Haya de la Torre, Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder peruano que era bastante hablador, era otra especie de Chávez y Petro, muy populista, y inclusive en Colombia muchas personas que llaman Víctor Raúl era porque la gente obnubilada por la imagen que tenía este sujeto lo bautizaba Víctor Raúl, así como los Jorge Eliezer, con Gaitán, etcétera. Sin duda, Efraín González, ya hablando específicamente de este bandido, era un sujeto al estilo de Tiro Fijo, al estilo de Chispas, de Sangre Negra, con coeficientes intelectuales altos, pero con baja preparación académica y muy bien utilizados por sus respectivos partidos políticos. Entonces, toda esa inteligencia y esa capacidad que tenían para organizar y para hacer cosas notorias, la desfogaban era por medio de la violencia, que era lo que más tenían a la mano y lo que les daba una connotación que no habían logrado socialmente por otros medios. Varios eventos ocurridos en diferentes regiones del país lo hemos visto, en los cuales murieron cantidades importantes de soldados o de policías, pues afectaban la moral de las tropas porque era suma de fracaso. No es que las fuerzas militares en determinados momentos o la policía no les causara bajas, porque hemos visto que eso era un toma y dame, pero naturalmente con una prensa multiplicadora de imágenes como la de Tiro Fijo, Charro Negro y Mariachi, Efraín González y Chispas y Desquite, parecía como una reunión de vándalos de baja estofa, pues lo que hacían era causar un impacto psicológico en la población y obviamente en la tropa. Además, la forma sanguinaria como cometían los hechos le sumaba a eso. Todo esto nos quiere decir que si hoy, 66 años, 65 años después de esta época, no ha cambiado el escenario, pues desafortunadamente esos augurios de paz total que nos trae el señor Petro y su combo son simplemente distractores porque se está repitiendo la misma mecánica de los bandidos. Entonces hoy ya no es Efraín González, sino es Iván Mordisco, o el tal Audrey, o es Iván Márquez, o es el ELN Gavino, y la lista sigue y quedamos en las mismas. Ese es el cuadro sinóptico. Mi coronel, ¿cuál era la conducta del presidente Alberto Lleras Camargo frente a la realidad del país, mientras la violencia tripartidista, de la cual Efraín González era uno de sus exponentes? Mi coronel, en los años 50, 60 y 70 en Colombia fue muy común hablar, ese fue sacado del monte con espejos, se decía en forma coloquial, y la otra frase que se utilizaba muchísimo a nivel popular era el que no ve a Dios, el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Pues aunque nos parezca ridículo e increíble, el Departamento de Estado, después de que vino Nixon aquí a Bogotá y le validó, le legitimó la elección, que era una elección impuesta a la del señor Lleras, entonces lo dejaron avanzar 4 o 5 meses en el cargo. Seguramente lo asesoraron para que anunciara la creación del Comando Autónomo del Tolima con bombos y platillos, como ya lo vimos. Entonces el señor Lleras montó todo un esquema de propaganda al estilo Petro en todas sus actividades. La diferencia es que a este le funcionó porque el argumento era la caída de la dictadura y el regreso de la libertad y la unión de los dos partidos y el Frente Nacional y el camino hacia la paz y el anuncio del Departamento de Estado de que a Colombia le llegaría una buena inyección del presupuesto con la Alianza para el Progreso, como en efecto llegó, y prueba de ello es el barrio Kennedy. Entonces, el aeropuerto de Techo, que ha sido prácticamente cerrado por el general Rojas Pinilla, y para terminar de construir el aeropuerto El Dorado, entonces terminó siendo la gran obra
de Lleras Camargo. O sea, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. En todo ese entorno lo invitaron a Estados Unidos y lo recibió el presidente de Estados Unidos, luego lo recibió el vicepresidente, lo acompañó el secretario de Estado, habló en el Congreso, fue a la OEA y habló. Mejor dicho, se dio un periplo que en ese tiempo para un país de muiscas, eso era un espectáculo. Y mientras tanto aquí sus conciliábulos preparando todo el show para la llegada, y entonces eso parecía como si en la época Ramón Hoyos hubiera ido y hubiera ganado el Tour de Francia, más o menos era el equivalente. Cuando regresó el señor Lleras, el Partido Liberal y los mismos conservadores muy habilidosos manipulando gente, salieron a la calle a recibirlo con flores, con espectáculos, le hicieron una manifestación pública y llegó al centro de Bogotá y a pesar de que estaba lloviendo, la gente con paraguas y con plásticos, escuchándolo, ya ahí lo vemos en uno de los balcones de los edificios del centro de la ciudad, dirigiéndose a la población, anunciándoles que su viaje por Estados Unidos había sido la maravilla. Y como en ese tiempo no había visa para Estados Unidos, entonces el que tuviera alguna eh, habilidad especial se presentaba en la embajada y arrancaba para allá y terminaba viviendo, que es prácticamente como la segunda o tercera generación de colombianos que llegó a Estados Unidos y se quedaron. Y probablemente en todas las familias tengamos a alguien que hizo eso. Entonces, en síntesis, el señor Lleras Restrepo, Lleras Camargo, aprovechó la relación con la embajada americana y aprovechó el mensaje que estaban utilizando de manera manipulada, tanto liberales como conservadores, para sacar ventajas. Y no he dicho, si en ese tiempo hubiera podido lograr el premio Nobel de Paz o estuviera más extendido, se lo hayan dado sin duda porque contaba con la bendición del Pentágono y de la Casa Blanca. Mi coronel, ¿cuál es el contenido real de la noticia publicada el 19 de abril de 1960 en el diario El Tiempo, bajo el título Un oficial y 6 soldados muertos por los bandoleros? Pues me ponen muchas cosas, ¿no? Mientras el presidente se daba toda esa publicidad y al país le vendían caramelitos, le daban caramelitos, la realidad era que el de sangre seguía y era peor, y que el de sangre era contra su gobierno, porque si uno revisa los documentos de las razones por las cuales eh, las guerrillas que se habían rendido en los llanos regresaron muchos a las armas, entre ellos Dumar al-Jure, y las razones por las cuales Chispas y otros bandidos que estaban en stand-by se le revelaron a los jefes liberales y volvieron a la guerra, es porque esa gente, en medio de su ignorancia política, se dio cuenta que los dirigentes políticos que llaman liberales de derecha y los conservadores lo que estaban haciendo era un montaje de supuesta integración y se fueron a la lucha. Y el Partido Comunista que venía instigándolos, pues los empujaba más y esa es otra de las razones por las cuales van girando hacia el comunismo varios liberales. Entonces, mientras todo ese show pasaba, la realidad era distinta. Ya habíamos dicho, volvemos a tomar la historia del señor Efraín González en el punto que la dejamos. Y aparece en un sitio eh, rural de Albania donde se determinó que con lo que robaba y lo que le daba el Partido Conservador, entonces ya había recuperado por lo menos propiedad privada que la habían tenido, pero que la habían perdido, como ya explicamos, por la violencia liberal de los años 30 contra los conservadores cuando ganó Olaya y un sector del Partido Liberal se dedicó a perseguir conservadores para eliminarlos del planeta. O sea, la responsabilidad es mutua de ambos partidos y la aprovecha el Partido Comunista a partir de ahí. Entonces, compran una casa, una finca, y allí forman una especie de cuartel general y preparan el terreno con fortificaciones hechas con arcilla, pero fortificaciones bien hechas, inclusive a la casa
le construyen como lo que tienen las murallas del siglo XVIII, unos ángulos de tiro que es angosto adentro y en forma de cono hacia afuera, de tal manera que quien está en la parte interior de la vivienda puede observar hacia el exterior y utilizar el arma con un ángulo de tiro bastante amplio y eliminar a quien se acerque, y eso le va dando ventajas, como lo vamos a notar en esta historia. Entonces, el Servicio de Inteligencia Colombiano, antiguo nombre que tuvo el DAS, o primer nombre que tuvo el DAS, localizó al bandido, localizó a Efraín González. Supo que estaba en la casa, que ahí estaba el papá, estaban los hermanos y una de las compañeras sentimentales, porque tuvo varias. En ese sentido era bastante don Juan el hombre. Eh, y todas las campesinas lo seguían porque además lo consideraban que era un tipo muy bien plantado y muy sencillo. Y con su vocación religiosa que tenía, entonces manejaba las dos personalidades, la del criminal eh, sin escrúpulos, pero también la del cercano con todo el campesinado, y esa característica también la tuvieron Chispas y Tiro Fijo. Entonces, ya localizado en la casa, el servicio de inteligencia coordina con unos policías y unos soldados y se van a hacer lo que llamamos en términos militares una operación especial, porque no tiene toda una organización militar, y ahí fue Troya. Quedaron muy confiados, no sabían lo que había dentro de la casa. O sea, se comprueba una vez más que la inteligencia militar debe siempre resolver todos los interrogantes y partir del principio que el enemigo tiene otras medidas de seguridad. Eso no lo hicieron, fueron muy confiados. Cuando llegaron con un megáfono a intimar lo que se rindiera, lo primero que recibieron una ráfaga y ahí cayeron de una vez dos soldados y un policía. Eh, Hubo dos muertos y un herido. Entonces, ese combate inició a las 3 de la mañana y cuando la comisión se sintió doblegada, pues pidió apoyo inmediatamente del batallón Sucre, que no quedaba muy lejos, en Chiquinquirá, les enviaron una tropa, unos dicen que un pelotón, otros dicen que ni siquiera un pelotón, sino una unidad incompleta, y esto ya llegaron con mortero, especialmente parecía que era una sección más bien de lo que llamaban en el tiempo de armas pesadas, para atacar la casa, y le dispararon granadas y el combate seguía, y en medio del combate, como los bandidos tenían esos ángulos de tiro que estábamos explicando desde la casa, pues le causaron varias bajas a la tropa que los atacaba. Entonces, la última decisión que tomó el comandante de la brigada, ahí sí fue enviar un pelotón de maniobra completo desde Tunja, del batallón Bolívar, y llegaron, pero cuando ellos llegaron ya prácticamente el batallón Sucre había destruido completamente la casa y habían pasado casi 2 días. Imagínense ustedes la dimensión de ese combate. Entonces, dentro de la casa o cerca de la casa había un panal grandísimo de avispas. Y en medio del tiro va, tiro viene, pues algún tiro, alguna explosión, alguna esquirla, alborotó las avispas y no solo que picó a los que estaban en la casa, sino a los soldados también. Pues por eso se llama la batalla de las avispas, o por eso la llaman ahí. Finalmente, cuando ya volvió la luz del día en el segundo día y que ya la situación era crítica y caótica, se calmaron los disparos. Y sobre el terreno lo que quedaron fue el cadáver del teniente Carlos Villarreal, los de los cabos, primero Simón Cabrera, Mario de Jesús Vélez Tamayo y los agentes de policía José Díaz Gómez y Benjamín Flores, y el enfermero que fue el primero que mataron, que era un civil. En ese tiempo las patrullas del ejército usualmente andaban con un enfermero y era un civil, una persona civil que hacía curso de enfermería y se incorporaba a las fuerzas militares como enfermero. Y cuando no estaban patrullando, ese enfermero estaba ahí en el dispensario de los cuarteles. Eso ocurría y estos señores andaban sin armamento o con un revólver al lado de las patrullas. Entonces, ante esa tragedia, pues todos estaban convencidos que como la casa quedó en el piso, completamente derrumbada, que ahí habían quedado atrapados todos los bandidos.
Inicialmente se hablaba de 10 muertos, de 12 muertos. La prensa especulaba mucho y no había una forma directa de verificar. Además, con todos esos escombros que quedó en la casa, pues no era sencillo levantar todo y a punta de brazos los soldados, que además llevaban 2 días allá combatiendo, pues era lento el ejercicio. A la primera que encontraron muerta fue la concubina de Efraín González, a una de las mujeres sus compañeras sentimentales. Y cerca al sitio, de manera increíble, encontraron a un niño de 4 o 5 añitos que duró los 2 días soportando la plomacera y no le pasó nada. Una de las cosas milagrosas que hay, rarísimas. Y el niño contó que sí, que ahí Efraín González se la pasaba y fue el que les contó inclusive cómo era que tenía en los campos de tiro y por eso cómo había matado a los soldados. Entonces no fueron 6 soldados, sino fueron 2 suboficiales, 2 agentes de policía y un civil y un oficial, sí, el teniente que iba al mando de la primera patrulla que llegó allá. Entonces ya se convirtió, fue en politiquería. El alcalde de un pueblo decía que eso era Dios gracias a él, pero como los hechos habían sido en el departamento de Santander, entonces que él había trasladado la responsabilidad al otro, bla, 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 y que el juez superior de la región iba a hacer las investigaciones y el secretario de gobierno de Tunja también dándose la publicidad que gracias a la decisión de ellos habían ido a las veredas, nombró unos sitios, eh, habló de cómo había ocurrido supuestamente la muerte del teniente Villarreal, pero el hecho va a que finalmente después se determinó que allí cayó el papá de Efraín González y que y otro familiar de él, un tío, vieron ahí. Entonces, ya luego la prensa y los medios y los dirigentes políticos especularon y cambiaron la versión. Y hoy, por ejemplo, hay un video de una periodista de apellido Chilito que dice un poco de mentiras, pero se volvió la realidad de lo que ocurre alrededor de la muerte. Se inventa que fue todo un batallón completo que luchó contra Efraín González, que el tipo se les escapó y hasta dicen algunos que el papá de Efraín González y Vivo fue fusilados y que por eso el bandido se desquitó y cometió las peores barbaridades de ahí en adelante, que están ya en otra historia y que las vimos aquí cuando analizamos su muerte. Entonces, esta batalla de las avispas, como lo llamaron, tiene todo un contexto en la historia de la violencia de Colombia y muestra una vez más la irresponsabilidad de los políticos, la publicidad en que andaba el presidente en otro mundo, los dirigentes de los 2 partidos jugando a Dios y al diablo, y el ejército y la policía poniendo los muertos. Mi coronel, ¿hacia dónde se dirigió Efraín González con su cuadrilla después del sangriento combate en límites de Boyacá y Santander contra el ejército en abril de 1960? Pues ya para la época en Carare, Santander, región del Carare, estaban trabajando mucho bandoleros liberales y comunistas, pero la zona era tan buena para esconderse y para hacer delitos que ya también huyó González mientras se reorganizó, porque pues, el golpe fue duro, el combate que tuvo fue duro, el desgaste que tuvo fue fuerte, comenzando porque necesitaba dinero para sobrevivir y pertrechos para volverse a aprovisionar para seguir delinquiendo. Una vez logró eso con todos sus contactos clandestinos, entonces regresó hacia Boyacá y sembró la segunda parte de la leyenda de crímenes, comenzando porque vino a hacer un ojo por ojo, diente por diente contra todos los campesinos de la zona, ya que de manera irresponsable el secretario de gobierno de Tunja, de la gobernación de Boyacá de Tunja, dijo que esa operación, en la cual inicialmente daban por muerto a Efraín González, había sido gracias a la información de los habitantes de la región y pues el bandido no tuvo escrúpulos en venir y hacer tabla rasa y limpieza de lo que hacía. Inclusive dentro de ese proceso de limpieza es famosa la masacre que cometió el Ganso Ariza, que mató más de 20 personas un domingo que bajaban a misa, que los emboscó en un vehículo, bus, y les disparó sin preguntar nada, asesinándolos a todos, creyendo
que estaba matando liberales comprometidos con las denuncias contra Efraín González, y resulta que ahí cayeron fue varios de los campesinos conservadores que inclusive eran cómplices de Efraín González. Y la retaliación de Efraín González fue después asesinar a otras personas, y como todavía le seguía el dolor en el alma de que había perdido a su papá y a sus amigos, entonces esperó que le hicieran el velorio a esas personas en Puente Nacional y llegaron allí y asesinaron a otros 12 en pleno velorio. Y siguió la cantidad de crímenes cometidos hasta que en un nuevo combate, que lo vimos aquí ya, terminó herido, y cuando vino a Bogotá, o se decía que estaba herido, y vino a Bogotá a reunirse con los dirigentes del Partido Conservador que lo apoyaban en otras actividades, fue cuando cayó en la casa esa, donde una mujer por celos lo denunció, eh, que andaba con otra señora. Entonces, en síntesis, la segunda parte de la vida de Efraín González, que es mucho más sangrienta que la primera, comienza después de su ida al Carare y su regreso a la región de Cachibenao y alrededores. Cachibenao es una zona que está en límites entre Boyacá y Santander, por el sector de Albania, en Santander. Mi coronel, ¿qué sucedía en otras partes del país en torno a la violencia tripartidista y el escaso valor a la vida humana que caracterizó a muchos sectores de la sociedad colombiana en 1960? Pues, mi coronel, ocurrían muchas cosas y todas lamentables, ¿no? Y todas en contra de esa imagen que se estaba dando el señor Lleras en el exterior y que daba su gobierno con el cuento de que Colombia iba marchando muy bien, y lo que estaba sucediendo era que la empresa privada, haciendo ingentes esfuerzos, sostenía el país como ha sido siempre, y las fuerzas militares y de policía poniendo muertos, mientras los politiqueros viven en otro escenario, sacando jugo a esta situación. Entonces, aquí vemos que un titular en Medellín, una cuadrilla de bandidos menores de edad cayó completica en Antioquia, que en San Luis, Antioquia, un juez estaba investigando otra masacre. Por ahí hay otra noticia de esos días, que en Granada, Antioquia, una banda de delincuentes mixtos, liberales y conservadores, porque ya se han reunido y hablaban y trataban de cuidarse, tenía soladas todas las veredas de ese municipio y la salida a la antigua carretera Medellín-Bogotá. En el Valle del Cauca, como vemos los titulares ahí, más bandoleros muertos. Y aquí vemos un resumen en Santander de Quilichao, en Villarrica, Tolima, en Obando Valle, otra vez en Obando Valle, en Tuluá, en Dolores, Tolima, en Río Frío, eh, Valle, una gran cantidad de hechos de sangre, de violencia, de despojos de fincas, pero el gobierno tenía otra agenda, y por eso no se nos hace extraño que el señor Petro esté haciendo lo mismo hoy en día. El país en un desangre total, y él viajando por el mundo hablando de la vida que nace del polvo de las estrellas y de la ecología y la suspensión del petróleo. Y uno va a mirar, y es lo mismo que estaba haciendo Lleras Camargo en ese momento, vendiendo ante el mundo una idea de un país por allá traído de la octava constelación, mientras en la realidad que era que el desangre era terrible. Y coronel, en Fundel hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que, terminada la violencia tripartidista de los años de 1960, se aposentó en esas mismas regiones el terrorismo comunista, que luego viró en narcoterrorismo comunista. Es decir, la violencia siguió igual o peor, pero en el 2016 el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que la guerra en Colombia había terminado. Pero en realidad trajo el pacto FARC-Santos la desarticulación de las FARC y los demás grupos narcoterroristas en toda Colombia, además de seguridad total a los miembros de las fuerzas militares y de policía.
Mi coronel, la respuesta categórica, como siempre en este espacio de análisis, es no. Pero aquí le agregamos otra cosa que es interesante que la acabamos de decir, pero la queremos resaltar. Es que además de que no trajo paz a los colombianos, ni trajo tranquilidad a las fuerzas militares y de policía, tampoco trajo un cambio en la forma de hacer política en el país, porque los dirigentes políticos siguen empeñados en lo mismo, siguen convencidos que la solución de Colombia la tienen ellos con sus trapacerías y que lo importante es sacar del poder al señor Petro para volver a cuadrar y que todo sigue igual. Además, como Colombia ha sido violenta, pues eso no se va a cambiar de un momento a otro. Y es más, tienen el descaro y el cinismo ahora se están inventando otro cuento, que no todo en Colombia es tan malo, que los dirigentes no han sido perfectos, pero que sí nos tienen mejorando y que la Colombia de hoy es mucho mejor que la de 1950. O sea, para todo tienen una disculpa y eso sí no ha cambiado en la forma de hacer política. O sea que el pacto Far-Santos le agregaríamos también esa parte. Mi coronel, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en particular de los miles de asesinatos ordenados por las FARC y los demás grupos narcoterroristas en nombre del Partido Comunista Colombiano. Y coronel, enunciamos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al sangriento combate del ejército contra las cuadrillas de Efraín González en Cachivenado, departamento de Santander, a comienzos de 1960. Ya. La historia que acabamos de ver, sumada a los otros 547 episodios, nos totalizan hoy 548, nos han demostrado con creces que desde hace más de un siglo, diríamos los 2 siglos, la violencia de una u otra manera ha sido el tema central de las agendas públicas, ¿no? Se ha manejado siempre con el cuento de que en este gobierno se va a resolver eso, se va a aclimatar la paz entre los colombianos y se le va a buscar la erradicación de la violencia. Pero al mismo tiempo vemos un contrasentido, es que todos los gobiernos la han utilizado como un mecanismo de subsistencia en el puesto o como una fórmula para presionar cambios y de una u otra manera desde las guerras civiles hasta hoy seguimos en el mismo enredo. La violencia es un tema número uno en agendas públicas, en agendas publicitarias y periodísticas, pero en el fondo no es la prioridad de los gobernantes, sino es un medio para sostenerse
en el poder. Y esto ocurre porque es que el Congreso y los partidos políticos por parejo han sido inferiores al reto, tanto de construir escenarios de producción y de cambio en el país, como a su responsabilidad política de generar desde su interior líderes auténticos y transparentes. Por otro lado, desde siempre, la infiltración en la educación y las organizaciones sociales heredada de la colonia como forma de hacerle contrapeso a la corona española se enquistó definitivamente en la vida colombiana. Y entonces, así como en la época de la independencia, en los seminarios y en las organizaciones sociales que iban surgiendo, se fueron infiltrando los que estaban en contra de la corona española, que desde ahí promovieron la revolución. Ya luego, las mismas sociedades secretas, grupos de masones, viraron en sus guerras particulares aquí en Colombia, y desde el señor Santander en adelante, todos organizando sus grupitos delincuenciales para reunirse, a conspirar a oscuras, y mantuvieron esa forma de hacerlo hasta que luego ya los partidos buscaron sus formas particulares, gamonales regionales, y luego el Partido Comunista vino y le puso el sello característico a esta violencia. Pero todo ha sido por procesos de infiltración en sistemas educativos y organizacionales. El aumento de la fama de Efraín González, Tiro Fijo, Chispas, Desquite, Sangre Negra, tiene un nicho que son los medios de comunicación, que de tanto nombrarlos y de magnificar sus acciones, entonces terminan como la periodista Chilito diciendo que un batallón completo peleando en una casa contra 6 hombres y no pudo, cuando ya tenemos claro que el mismo periódico El Tiempo lo demostró, lo publicó en El Tiempo, que fue un grupo pequeño que fue pensando en que lo iban a capturar fácil y que pensaron que infiltrándose poquitos no los detectarían en la región, y resulta que fue todo lo contrario, porque se les complicó el paseo y luego vino una sección que son 18 hombres y destruyó la casa, y al final cuando llegó el pelotón de maniobra ya los bandidos se habían volado y la casa estaba en el piso, y eso era otra cosa, pero no fue ningún batallón. Luego también tenemos que la importancia de los nexos nacionales e internacionales ha sido, desde la época de la independencia hasta nuestros días, una fórmula mágica que han tenido los grupos que se declaran en rebeldía contra el Estado, porque consiguen padrinazgos políticos internacionales y además también consiguen recursos, préstamos, compromisos. Recordemos que en las guerras civiles los que se levantaban en armas firmaban contratos a nombre del Estado para después pagarlos cuando estuvieran en el poder. Y como eran hombres transparentes, entonces aunque perdían la guerra, el Estado asumía las responsabilidades y pagaba. Y el caso más escandaloso que hubo fue el del buque que le vendieron los salvadoreños a los liberales en la guerra de los 1000 días, y terminó pagándolo Colombia luego que los liberales perdieron la guerra, pero nunca se supo dónde quedó el buque, ¿no? Eh, los rudos golpes que sufrieron las tropas como este, porque hicieron una incursión que tácticamente se considera bien concebida, pero la maniobra en el sitio, la ingenuidad de quienes se acercaron a intimar al bandido a que se rindiera sin sospechar siquiera que tendría trampas, condujo fue a un fracaso inicial que luego terminó en una mortandad y en una destrucción impresionante. Y nomás comenzando por ese niño, el trauma que quedó de por vida de haber observado 2 días de combates metido entre un matorral sin poderse mover de ahí. La afectación moral nacional, aquí ya no es de las tropas, sino nacional por la suma de los fracasos, trataba de ser suplida por el señor Lleras, mensajes oportunistas y utilitaristas, pero no podía ocultar una realidad que el pueblo estaba viviendo, y era la inseguridad que terminaba siempre suplida por llamar a un bandido a que los protegiera, y entonces se volviera cíclico y repetitivo y una dinámica que parece no tener fin hoy. Y finalmente eso nos demostró que el general Ruiz Novoa, que acababa de recibir el comando del ejército, tenía toda la razón. Primero, que la violencia no era
producto de que el campesinado quisiera hacerla per se, como decían los tres partidos, para justificarse, sino que era precisamente responsabilidad de ellos y eso les dolía en el alma cada vez que el general se lo recordaba. Y lo segundo era que necesitaba un plan Lazo de integración civil-militar al más alto nivel con todos los recursos para entrar a resolver los problemas en la zona. Y Lazo con Z, no con S, como dicen los comunistas, significaba que había que abrirle el chambuque al Lazo, extenderlo sobre el terreno y comenzar a recoger e ir cerrando hasta que los bandidos caían en ese ojo del Lazo. Era más o menos el concepto estratégico. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Bueno, de la presentación del episodio y de sus reflexiones, extraigo lo siguiente. Y digo de la siguiente manera, como dice un dicho popular, una sentencia, sabia, popular. Quien va a hacer lo es desde la cuna a la tumba. Seguramente el bandolero Efraín González, alias Siete Colores, si hubiera sido sacerdote, hubiera pertenecido al ELN, junto al terrorista Camilo Torres, con el pretexto de buscar la igualdad social que pregona la teología de la liberación, que siempre ha estado presente. Escuchamos en la presentación del episodio al usted responderle una pregunta a mi colega Alarcón sobre el cuadro sinóptico de la violencia tripartidista en Colombia a mediados de abril de 1960. Y no deja duda de la génesis de la violencia y de la presencia del Partido Comunista en Colombia. Esta reflexión al episodio 548 de Fundel para hoy martes 21 de mayo del 2024, que tratamos el sangriento combate del ejército con la cuadrilla de Efraín González en Santander en abril de 1960. La expreso de la siguiente manera: objetivo Colombia. Pero tengo que retomar algo muy brevemente, y es sobre el tema relacionado con la incompatibilidad, inconveniencia y exabruptos cometidos al atribuir cargos y grados militares a los terroristas de la narcoguerrilla comunista por parte de los medios de comunicación y comunidad internacional. ¿Por qué? Estos aspectos fueron tratados y fundamentados en los análisis de los episodios 541 y 545. Esta vez para decir que aunque se le puede otorgar por una ficción constitucional el título de comandante al presidente, que bien podría no dársele, y no por ello dejaría de ser el director de la fuerza pública y el responsable de conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. En todo caso, este título no le dura más que su periodo de gobierno, el título de comandante. En este episodio no se dijo nada, pero los alias casi todos se refieren al comandante X, Y o Z de los terroristas. Igualmente corrijo un lapsus calami cuando expresé en episodios pasados que después del Frente Nacional los gobiernos creen que todo se arregla con diálogos liberando terroristas o dándoles territorios para que ellos los controlen. La verdad es que la violencia empezó un poco antes del Frente Nacional, como usted lo dijo en la presentación del episodio, cuando los partidos se vieron obligados a entregar el gobierno al general Rojas Pinilla
y se arreció cuando empezó el turbulento y truculento gobierno del Frente Nacional en la componenda hecha entre los señores Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez para repartirse el poder, empezando a gobernar el primero. Veamos muy rápidamente. Este señor autorizó repúblicas independientes a los mismos que supuestamente habían hecho la paz con el presidente Rojas Pinilla. Por ejemplo, a alias Arboleda, esto usted lo ha expresado mucho y lo ha fundamentado mi coronel Villamarín, le cedió el municipio de Chaparral para que controlara la cordillera del norte. A Mariachi, nombrado en este episodio, le otorgó la zona de Ataco, Natagaima y Collaima, ambos liberales de izquierda. A Peligro, nombrado también en este episodio, le dio la zona de Herrera al sur del Torima, y a alias Vencedor la zona toda del sur, Natagaima y Planadas. Estos últimos comunistas. Veamos así que la violencia de hoy viene desde ese tiempo. Más claro no se ha podido demostrar en estos episodios, incluido naturalmente este, en donde nuestro director ha explicado y fundamentado que todo obedece a un plan estratégico del comunismo y que la clase política no ha querido entender y prefieren irse por las ramas con los funestos procesos de paz antes de atacarlos con las armas del Estado como lo manda la Constitución política. Ahora me remito al episodio de ayer, cuando al presentarlo, el del grupo de autodefensa obrera, ADO, vimos que los institutos educativos fueron infiltrados, igual que hoy, y hasta admirados sus horrendos crímenes y tergiversada sin ningún escrúpulo la historia. Usted lo dijo, no solo en el errado informe de la verdad, sino en trabajos de graduandos, quienes a su vez consultan textos desacertados, razón por la cual invitamos a escuchar estos episodios presentados por Fundel y, si se quiere, confrontarlos desapasionadamente, siempre que sean fundamentados. Muchas gracias, mi reflexión y feliz día. Muchas gracias, mi coronel. Muy a lugar, muy concretas sus reflexiones acerca del día de hoy y una demostración más para nuestra audiencia que el problema es político, que está en la concepción política y la solución política que le han dado los dirigentes, que no ha sido la acertada y que nos ha conducido a todo este desmadre de violencia que nos caracteriza. Llegamos al final del ejercicio. En la noche de hoy tendremos una actividad muy importante con el señor coronel Adaime de la Fuerza Aérea, que nos va a hablar de lo que ocurre en Israel con el tema de la seguridad y la defensa nacional. Mañana continuaremos con la memoria histórica. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que Dios nos siga acompañando y que Colombia encuentre senderos de luz para salir de este oscuro túnel en que la han metido los dirigentes políticos de todas las épocas. Feliz día para todos.